Del ecumenismo a la apostasía silenciosa. Fraternidad Sacerdotal San Pío X. 25 años de pontificado. Eminencia Reverendísima, al celebrarse los 25 años de pontificado de su Santidad Juan Pablo II, nos ha parecido oportuno dirigirnos a usted y a los demás hermanos cardenales para transmitirles nuestra grave preocupación sobre la situación de la Santa Iglesia. El empeoramiento del estado de salud del Santo Padre nos ha disuadido de escribirle directamente, a pesar de que el trabajo adjunto le estaba inicialmente destinado. Más allá del optimismo de las celebraciones del 25 aniversario, a nadie se le escapa la situación gravísima tanto del mundo como de la Iglesia. El propio Papa reconoce en su exhortación apostólica Ecclesia in Europa que el tiempo que nos toca vivir es el de una apostasía silenciosa en el que reina una especie de agnosticismo práctico y de indiferentismo religioso, por lo cual muchos europeos da la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido. Entre las principales causas de este trágico balance, ¿cómo no señalar el ecumenismo, iniciado oficialmente por el Concilio Vaticano II y promovido por su Santidad Juan Pablo II? Con el fin manifiesto de realizar una nueva unidad y de mirar más aquello que nos une que lo que nos separa, se pretende sublimar, reinterpretar o dejar de lado los elementos específicamente católicos que se presentan como causa de división. Así, despreciando la enseñanza constante y unánime de la tradición, según la cual el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia católica, y que fuera de ella no hay salvación, este ecumenismo está destruyendo los tesoros más hermosos de la Iglesia, porque en lugar de aceptar la unidad fundada sobre la plena verdad, ha querido construir una unidad adaptada a una mezcla de verdad y error. Este ecumenismo ha sido la causa principal de la reforma litúrgica, cuyo efecto desastroso sobre la fe y la práctica religiosa de los fieles es patente. Este ecumenismo ha revisado la Santa Biblia, desnaturalizando el texto divinamente inspirado para presentar uno edulcorado, incapaz de fundamentar la fe católica. Es este ecumenismo el que empuja ahora a fundar una nueva iglesia cuyos perfiles definió el cardenal Casper en una reciente conferencia. No podremos nunca estar en comunión con los promotores de tal ecumenismo que tiende de por sí a disolver a la Iglesia católica, es decir, Cristo en su cuerpo místico, y que destruye la unidad de la fe, verdadero fundamento de la comunión de la Iglesia. No queremos esta unidad en el error porque no es querida por Dios y no es la que caracteriza a la Iglesia católica. Es precisamente este falso ecumenismo el que queremos denunciar y analizar en el documento adjunto, persuadidos que la Iglesia no podrá corresponder a su misión divina si no empieza por renunciar claramente a esta utopía, condenándola firmemente. Porque esta utopía, en palabras del Papa Pío X, destruye totalmente los fundamentos de la fe católica. Conscientes de pertenecer de pleno derecho a la Iglesia y deseando servirla cada día más, le suplicamos haga todo lo posible para que el magisterio actual recupere el lenguaje multisecular de la Santa Iglesia, según la cual la unión de los cristianos no se puede realizar de otro modo más que favoreciendo el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, que tuvieron la desgracia de abandonar. Solo entonces la Iglesia católica volverá a ser faro de la verdad y puerto de salvación, en medio de un mundo que corre hacia su ruina porque la sal se ha vuelto insípida. Eminencia, no crea que queremos de alguna forma ocupar el lugar del Santo Padre, pero esperamos del Vicario de Cristo las medidas enérgicas y pertinentes para sacar a la Iglesia del atolladero al que la ha conducido un falso ecumenismo. Solo quien ha recibido el poder supremo, pleno y universal sobre toda la Iglesia es quien puede actuar saludablemente. Rogamos, con nuestras oraciones, para que el sucesor de Pedro escuche nuestro llamado alarmado y que manifieste hasta el heroísmo esa caridad que le fue pedida al primer Papa a recibir su cargo, la caridad más excelsa, amas me plus vis. La caridad que debe salvar a la Iglesia. Eminencia, unidos en nuestro Señor y su bendita Madre, le rogamos que acepte nuestro saludo más respetuoso. Introducción. Capítulo 1. El 25 aniversario de la elección de Juan Pablo II es una ocasión para reflexionar sobre la orientación fundamental que el Papa ha dado a su pontificado. Siguiendo al Vaticano II, ha querido colocarlo bajo el signo de la unidad. La restauración de la unidad de todos los cristianos era uno de los primeros fines del Concilio Vaticano II Compares Unitatis Redintegration número 1 y, desde mi elección me he comprometido formalmente en promover la ejecución de sus normas y orientaciones, considerando que con ello cumplo con un deber fundamental. Esta restauración de la unidad de los cristianos, para Juan Pablo II, marcaba un paso hacia una mayor unidad, la de toda la familia humana.
La unidad de los cristianos se abre a una unidad más amplia, la de la humanidad entera. Capítulo 2. A causa de este compromiso fundamental, Juan Pablo II ha estimado deber retomar las riendas de esta Carta Magna Conciliar, que es la constitución dogmática Lumen Gentium que define a la Iglesia como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. El retomar las riendas lo hacía con vistas a realizar siempre mejor de esta comunión vital en Cristo de todos los que creen y esperan en Él, mas también con vistas a contribuir a una más amplia fuerte unidad de toda la familia humana. Juan Pablo II ha consagrado esencialmente su pontificado a la prosecución de esta unidad, multiplicando las peticiones de perdón, los gestos ecuménicos y los encuentros interreligiosos. Este mismo fin ha sido el principal motivo de sus viajes. Las peregrinaciones se han hecho sistemáticas, llegando a las iglesias particulares de todos los continentes, con una cuidada atención por el desarrollo de las relaciones ecuménicas con los cristianos de las diversas confesiones. Juan Pablo II ha señalado el ecumenismo como rasgo propio del jubileo del año 2000. Por lo tanto, sin faltar a la verdad, se puede decir que toda la actividad de las iglesias locales y de la sede apostólica ha asumido en estos años un carácter ecuménico. Ahora, pasados ya 25 años, ha pasado también el jubileo y ya ha llegado el momento del balance. Capítulo 3. Durante mucho tiempo, Juan Pablo II ha creído que su pontificado sería un nuevo adviento que permitiría en el umbral del nuevo milenio todos los pueblos del mundo en camino desde diversos puntos de la tierra para congregarse ante el único Dios como una sola familia. Mas la realidad es bien distinta. La época que estamos viviendo con sus propios retos resulta en cierto modo desconcertante. Muchos hombres y mujeres parecen desorientados. En Europa, por ejemplo, reina una especie de magnetismo práctico y de indiferentismo religioso, de tal modo que la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa. Presentar una iglesia que ha encontrado de nuevo su plena. Es en este momento cuando se hará realidad el sueño de Juan Pablo II. Todos los pueblos del mundo en camino desde diversos puntos de la tierra para congregarse ante el único Dios como una sola familia. Mas la realidad es bien distinta. La época que estamos viviendo con sus propios retos, resulta en cierto modo desconcertante. Muchos hombres y mujeres parecen desorientados. En Europa, por ejemplo, reina una especie de agnosticismo práctico y de indiferentismo religioso, de tal modo que la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa. El ecumenismo no es ajeno a esta situación. El análisis del pensamiento de Juan Pablo II, primera parte de este estudio, nos llevará a comprobar, no sin una profunda tristeza, que la praxis ecuménica tiene su origen en un pensamiento desconocido a la doctrina católica, segunda parte, y lleva a la apostasía silenciosa, tercera parte. Capítulo 1. Análisis del pensamiento ecuménico. La unidad del género humano y el diálogo interreligioso. Cristo, unido a todo hombre. Capítulo 4. En la base de la concepción del Papa encontramos la afirmación según la cual el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo, con todo hombre, Gaudium et Spes, número 22. Aunque no siempre sea consciente de ello. Juan Pablo II explica en efecto que la redención que Cristo nos ha traído es universal, no solo en el sentido de su sobreabundancia para todo género humano y del hecho de que sea propuesta a cada uno de sus miembros en particular, sino ante todo porque se aplica de facto a todo hombre. Así pues, si por una parte, en Cristo la religión ya no es un buscar a Dios a tientas, compárese Hebreos 17, 27, sino una respuesta de fe a Dios, que se revela, respuesta hecha posible por aquel hombre único, en quien en cada hombre es capacitado para responder a Dios. Por otra parte, Juan Pablo II añade que en este hombre responde a Dios la creación entera. En efecto, cada hombre ha sido comprendido en el ministerio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo, para siempre, por medio de este misterio. Este es el hombre, en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes en nuestro planeta, desde el momento en que es concebido. De este modo, en el Espíritu Santo, cada persona y cada pueblo, por la cruz y la resurrección de Cristo, han sido hechos hijos de Dios, participantes de la naturaleza y herederos de la vida eterna. El abigarrado Congreso de Asís. Capítulo 5. Este universalismo de la redención encuentra su aplicación inmediata en la manera en que Juan Pablo II practica las relaciones entre la Iglesia católica y las demás religiones.
En efecto, si el orden de la unidad escrito anteriormente es aquel que se remonta a la creación y a la redacción, y si en este sentido es, por lo tanto, divino, las diferencias y divergencias, aún las religiosas, se remontan más bien a un orden humano. Y deben ser superadas en el progreso hacia la realización del grandioso designio de unidad que preside a la creación. Esto explica las reuniones interreligiosas como la de Asís, el 28 de octubre de 1986, en la que el Papa ha creído descubrir de manera visible, la unidad oculta pero radical que el Verbo Divino, ha establecido entre los hombres y mujeres del mundo. Con estos gestos, el Papa pretende hacer proclamar a la Iglesia que Cristo es el cumplimiento del anhelo de todas las religiones del mundo, y por ello mismo, es su única y definitiva culminación. La Iglesia de Cristo y el ecumenismo. La Iglesia única de Cristo. Capítulo 6. Hay un orden doble. El de la unidad divina que permanece intacta, y el de las divisiones históricas que solo proceden de lo humano. Esta es una vez más la clave aplicada a la Iglesia considerada como comunión. Juan Pablo II distingue en efecto la Iglesia de Cristo, realidad divina, de las distintas iglesias fruto de las divisiones humanas. La Iglesia de Cristo, con límites poco definidos puesto que sobrepasa los límites visibles de la Iglesia católica, es una realidad interior. Y que reúne al menos el conjunto de los cristianos, sea cual sea su comunidad eclesial. Todos son discípulos de Cristo, con conciencia de la común pertenencia a Cristo. Son uno porque, en el Espíritu, están en la comunión del Hijo y, en Él, en su comunión con el Padre. La Iglesia de Cristo es por lo tanto comunión de los santos más allá de las divisiones. La Iglesia es comunión de los santos. En efecto, la comunión en la que los cristianos creen y esperan es, en su realidad más profunda, su unidad con el Padre, por Cristo y en el Espíritu Santo. Desde Pentecostés, se da y se recibe en la Iglesia, comunión de los santos. Las divisiones eclesiales. Capítulo 7. Según Juan Pablo II, las divisiones eclesiales acaecidas en el transcurso de la historia no habrían afectado a la Iglesia de Cristo. Dicho de otra forma, habrían dejado inviolada la unidad radical de los cristianos entre sí. Gracias a Dios, no se ha destruido lo que pertenece a la estructura de la Iglesia de Cristo ni tampoco la comunión existente con las demás iglesias y comunidades eclesiales. Estas divisiones, en efecto, son de otro orden. Solo conciernen a la manifestación de la comunión de los santos, aquello que la hace visible. Los vínculos tradicionales de la profesión de fe, de los sacramentos y de la comunión jerárquica. Al rechazar alguno de estos vínculos, las iglesias separadas solo atentan contra la comunión visible con la Iglesia católica, y ello únicamente de forma parcial. Dicha comunión es capaz de más y de menos según se hayan guardado mayor o menor número de vínculos. Se hablará entonces de comunión imperfecta entre las iglesias separadas y la Iglesia católica, mientras permanece intacta la comunión de todos en la única Iglesia de Cristo. El término de iglesias, hermanas, será por ello empleado con frecuencia. Capítulo 8. Según esta concepción, lo que une entre sí a las distintas iglesias cristianas es más que lo que las separa. El espacio espiritual común es más grande que algunas barreras confesionales que aún nos separan. Este espacio espiritual es la Iglesia de Cristo. Y aunque no subsista en un único sujeto más que en la Iglesia católica, no por ello deja de guardar una presencia activa en las comunidades separadas a causa de los elementos de santificación y de verdad en ellas presentes. Este supuesto espacio común espiritual es el de Juan Pablo II ha querido consagrar con la publicación de un martirologio común a las iglesias. El ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente. La Communio Sanctorum habla con una voz más fuerte que los elementos de división. Ni absorción ni fusión, sino don recíproco. Capítulo 9. Entonces, el fin último del movimiento ecuménico es el restablecimiento de la plena unidad visible de todos los bautizados. Tal unidad ya no se realizará por el ecumenismo del retorno. Lo rechazamos como método de búsqueda de la unidad. La acción pastoral de la Iglesia católica tanto latina como oriental ya no tiende a hacer pasar a los fieles de una iglesia a otra. Pues sería olvidar dos cosas. Primero, que estas divisiones que el Vaticano II analiza como faltas contra la caridad, son bilateralmente imputables. Al recordar la división de los cristianos, el decreto sobre el ecumenismo no ignora la culpa de los hombres por ambas partes reconociendo que la responsabilidad no se puede atribuir únicamente a los demás. Segundo,
Y que el ecumenismo es también intercambio de dones entre las iglesias. El intercambio de dones entre las iglesias en su complementariedad hace fecunda la comunión. Por ello la unidad deseada por Juan Pablo II no es absorción ni tampoco fusión. Aplicando este principio a las relaciones entre la Iglesia católica y los ortodoxos, el Papa desarrolla su idea. Las dos iglesias hermanas de Oriente y Occidente entienden hoy que si una escucha recíproca de las razones profundas que fundan en cada una de ellas la comprensión de lo que las caracteriza, sin un don recíproco de los tesoros de talento que cada una posee, la Iglesia de Cristo no puede manifestar la plena madurez de aquella constitución que recibió al principio en el cenáculo. La recomposición de la unidad visible. Capítulo 10. Del mismo modo que en la familia las eventuales decisiones deben ser superadas para recomponer la unidad, así debe hacerse en esa familia más vasta de la entera comunidad cristiana. Superar las decisiones humanas para recomponer la unidad visible constituye la metodología de Juan Pablo II. Y esto deberá aplicarse a los tres vínculos tradicionales de la profesión de fe, los sacramentos y la comunión jerárquica, ya que son los que constituyen la visibilidad de la unidad. La unidad de los sacramentos. Capítulo 11. Ya sabemos cómo Pablo VI se dedicó a ello en materia de sacramentos. En las reformas litúrgicas sucesivas que han aplicado los decretos conciliares, la Iglesia se ha guiado por el deseo de hacerlo todo para facilitar a nuestros hermanos separados el camino de la unidad, apartando cualquier obstáculo que pueda constituir aún la sombra de un riesgo de tropiezo o de desagrado. Capítulo 12. Una vez apartado el obstáculo de una liturgia católica que expresa demasiado el dogma, queda por superar el obstáculo que suponen las liturgias de las comunidades separadas. La reforma se dio entonces lugar al reconocimiento. La anáfora asiria, nestoriana, de Ada y Mari, aunque no contenga las palabras de la consagración, fue decretada válida en un documento expresamente aprobado por Juan Pablo II. La unidad en la profesión de fe. Capítulo 13. En materia de fe, Juan Pablo II estima que, a menudo, las polémicas y controversias intolerantes entonces formado en afirmaciones incompatibles lo que de hecho era el resultado de dos intentos de escrutar la misma realidad, aunque desde dos perspectivas diversas. Es necesario hoy encontrar la fórmula que, expresando la realidad en su integridad, permita superar lecturas parciales y eliminar falsas interpretaciones. Esto reclama cierta amplitud respecto a las fórmulas dogmáticas empleadas hasta ahora por la Iglesia. Se recurrirá entonces al relativismo histórico para hacer depender las fórmulas dogmáticas de su propia época. Si bien las verdades que la Iglesia quiere enseñar de manera efectiva con sus fórmulas dogmáticas se distinguen del pensamiento mutable de una época y pueden expresarse al margen de estos pensamientos, sin embargo, puede darse el caso de que tales verdades puedan ser enunciadas por el Sagrado Magisterio con palabras que sean evocación del mismo pensamiento. Capítulo 14. Se pueden citar dos aplicaciones de estos principios. En el caso de la herejía nestoriana, Juan Pablo II piensa que las divisiones que se produjeron se debieron en gran parte a malentendidos. En efecto, si el principio que afirma que en primer lugar ante formulaciones doctrinales que se diferencia de las habituales de la comunidad a la que se pertenece, conviene ante todo aclarar si las palabras no sobreentienden un contenido idéntico es claro, la aplicación hecha está torcida. De ahí que se reconozca la profesión de fe cristológica de la Iglesia asiria de Oriente, sin reclamarle la adhesión para la fórmula de Efeso, según la cual María es la Madre de Dios. Más característica aún es la declaración común con la Federación Luterana Mundial. Su cuidado no estuvo en decir la fe y apartar el error, sino en encontrar una formulación acta que escapara a los anatemas del Concilio de Trento. La presente declaración conjunta se basa en la convicción que la superación de las cuestiones controvertidas y de las condenas doctrinales manifestadas hasta la fecha no subestima divisiones ni condenas, ni reniega del propio pasado eclesial. Sin embargo, estamos firmemente convencidos de que en el curso de la historia nuestras iglesias podrán adquirir una nueva perspectiva. Declaración que el cardenal Casper comentará así. No se trata de dos posturas de por sí irreconciliables, sino de dos enfoques y dos acentuaciones complementarios. La comunión jerárquica. Capítulo 15. En cuanto al ministerio petrino, los deseos del pontífice son bien conocidos. Encontrar de concierto con los pastores y teólogos de las distintas iglesias, las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y otros.
Se va a introducir entonces el elemento regulador de las necessitas ecclesiae, entendida hoy como realización de la unidad de los cristianos, para atenuar aquello que en el ejercicio del ministerio petrino pudiera ser un obstáculo al ecumenismo. Capítulo 16. Según el cardenal Casper, este paso no basta. Es necesario aún superar los obstáculos presentes en las comunidades separadas, como la invalidez decretada sobre las ordenaciones anglicanas. La pista que propone para ello es una redefinición del concepto de sucesión apostólica, entendida ya no en el sentido de un encadenamiento histórico de la imposición de manos que se remonte a través de los siglos hasta uno de los apóstoles, eso sería una visión muy mecánica e individualista, sino como participación colegial en un colegio que, como un todo, se remonta a los apóstoles por la común fe apostólica y la misma misión apostólica. Capítulo 2. Los problemas doctrinales que presenta el ecumenismo. Capítulo 17. La práctica ecuménica de este pontificado se basa enteramente en la distinción Iglesia de Cristo / Iglesia Católica, que le permite afirmar que, si bien la comunión visible ha quedado dañada por las divisiones eclesiales, la comunión de los santos, considerada como participación de los bienes espirituales en la común unión a Cristo, no ha sido quebrada. Ahora bien, esta afirmación no se puede sostener ante la fe católica. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Capítulo 18. No se puede diferenciar la Iglesia de Cristo de la Iglesia Católica como lo hace la práctica ecuménica. Por el mismo hecho de ser considerada como realidad interior, esta Iglesia cuerpo de Cristo que se distingue conceptualmente de la Iglesia Católica, coincide con la noción protestante de una Iglesia invisible para nosotros y tan solo visible a los ojos de Dios. Esto es contrario a la enseñanza constante de la Iglesia. León XIII, al hablar de la Iglesia, afirma, por ejemplo: porque la Iglesia es un cuerpo, es visible a los ojos. Pío XI no dice otra cosa. Pero es lo cierto que Cristo nuestro Señor instituyó su Iglesia como sociedad perfecta, externa y visible por su propia naturaleza. Y Pío XII concluye: por lo cual se apartan de la verdad divina aquellos que se forjan la Iglesia de tal manera que no pueden ni tocarse ni verse, siendo solamente un ser neumático, como dicen, en el que muchas comunidades de cristianos, aunque separadas mutuamente en la fe, se juntan sin embargo por un lazo invisible. Capítulo 19. La fe católica nos obliga, por tanto, a afirmar la identidad de la Iglesia de Cristo y de la Iglesia católica. Es lo que hace Pío X al identificar el cuerpo místico de Jesucristo con esta verdadera Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, Romana. Anteriormente, el magisterio había afirmado que no hay otra Iglesia católica, sino la que, edificada sobre el único Pedro, se levanta por la unidad de la fe y la caridad. Recordemos por último de Pío IX. Solo hay una religión verdadera y santa, fundada e instituida por Jesucristo nuestro Señor, Madre y Ama de las virtudes, destructora de los vicios, liberadora de las almas, e indicadora de la verdadera felicidad. Ella se llama Católica, Apostólica y Romana. Siguiendo el magisterio constante y universal, el primer esquema preparatorio del Concilio Vaticano I podía adelantar este canon condenatorio. Si alguno dijere que la Iglesia, a quien fueron hechas las promesas divinas, no es una sociedad coetus externa y visible de fieles, sino una sociedad de predestinados o de justos solo por Dios conocidos, sea anatema. Capítulo 20. Por vía de consecuencia, la proposición del cardenal Casper según la cual la verdadera naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo, está oculta, y solo la fe puede captarla es ciertamente herética. Y a añadir que esa naturaleza que solo la fe puede captar, se actualiza bajo formas visibles. En la palabra proclamada en la administración de los sacramentos, en los ministerios y el servicio cristiano, es insuficiente para demostrar la visibilidad de la Iglesia. Hacerse visible, a lo sumo por meros actos, no es ser visible. La pertenencia a la Iglesia por la triple unidad. Capítulo 21. Puesto que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, no se puede afirmar con los ecumenistas que la triple unidad de fe, de sacramentos y de comunión jerárquica es únicamente necesaria para la comunión visible de la Iglesia. Tomada esta aserción en el sentido de que la ausencia de uno de estos vínculos, si bien manifiesta la ruptura de la comunión visible de la Iglesia, no significa por ello la separación vital con la Iglesia.
Al contrario, hay que afirmar que estos tres vínculos son constitutivos de la unidad de la Iglesia, no en el sentido de que uno solo de ellos basta para unir a la Iglesia, sino por el hecho de que si uno de ellos no se posee in rebel saltem in voto, quien careciera del mismo estaría separado de la Iglesia y no se beneficiaría de la vida sobrenatural. Esto es lo que la fe católica obliga a creer, como demuestra lo que sigue. Unidad de la fe. Capítulo 22. Aunque todos admiten la necesidad de la fe, hay que precisar la naturaleza de esta fe necesaria a la salvación y constitutiva de la pertenencia a la Iglesia. Porque no es ese sentimiento íntimo engendrado por la necesidad de lo divino que había denunciado San Pío X, sino lo descrito por el Concilio Vaticano I. Una virtud sobrenatural por la que con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos. Por ello, quien rechaza aún una sola verdad de fe conocida como revelada, pierde totalmente la fe indispensable para la salvación. El que en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios como suprema verdad y motivo propio de la fe. Unidad de gobierno. Capítulo 23. Para que en su Iglesia se mantuviera siempre esta unidad de fe y doctrina, Cristo escogió a un hombre de entre los demás, Pedro. Así es como Pío IX introduce la necesidad de la unidad con la cátedra de Pedro, dogma de nuestra divina religión, que siempre ha sido predicado, defendido y afirmado con voz y corazón unánimes por los padres y los concilios de todos los tiempos. Siguiendo a los padres de la Iglesia, este mismo Papa añade: de ella la cátedra de Pedro mandan todos los derechos a la unión divina, quien la abandona ya no puede esperar permanecer en la Iglesia, quien come el cordero fuera de ella no tiene parte con Dios. De ahí la célebre frase que San Agustín dirige a los cismáticos. No es propiamente vuestro sino el sentir malvado, el obrar sacrílego y la separación limpia. Podrá ser verdad todo lo demás que penséis y sintáis. Pero si os mantenéis en la misma separación, una sola cosa os falta. Lo que le falta a quien no tiene caridad. Unidad de sacramentos. Capítulo 24. Quien crea y se bautice se salvará. En estas palabras de nuestro Señor, todos reconocen la necesidad, amén de la unidad de fe, de una comunidad de medios apropiados al fin para constituir la unidad de la Iglesia. Los sacramentos. Tal es la Iglesia católica que Cristo instituyó, adquirida por su sangre, única morada del Dios vivo, cuerpo único animado y vivificado por un espíritu único, mantenido en cohesión y la concordia por la unidad de fe, de esperanza y de caridad, y por los lazos de los sacramentos, el culto y la doctrina. Conclusión. Capítulo 25. La necesidad de este triple vínculo obliga a creer que a quien rehusare oír a la Iglesia, según el mandato del Señor, ha de ser tenido por gentil y publicano. Mateo 18:17. Por lo tanto, los que están separados entre sí por la fe o por el gobierno, no pueden vivir en este cuerpo único ni de este su único espíritu divino. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Son miembros de la Iglesia los no católicos? Capítulo 26. Como consecuencia de lo dicho, veamos la siguiente proposición. Los que habiendo nacido fuera de la Iglesia católica y pudiendo por tanto ser acusados de pecado de división creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica de modo que justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica como hermanos en el Señor, aunque a causa de las diferentes discrepancias vigentes entre ellos y la Iglesia católica, tanto en materia doctrinal y a veces disciplinar, como en lo referente a la estructura de la Iglesia, se opongan como obstáculos, a veces muy graves, debe ser pesado con esmero. Si esta proposición quiere hablar de quienes permanecen en esa divergencia a pesar de conocerlas, es contrario a la fe católica. El inciso que afirma, no pueden ser acusados de pecado de división, es cuanto menos temerario. Si permanecen exteriormente en la disidencia, nada indica que no se estén adhiriendo a la división de sus predecesores, ya que la apariencia lleva a creer lo contrario. Aquí no se puede presumir la buena fe, como recuerda Pío IX. Por la fe debe sostenerse que fuera de la Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse, sin embargo, también hay que tener por cierto que quienes
Sufren ignorancia de la verdadera religión, si aquella es invencible, no son ante los ojos del Señor reos por ello de culpa alguna. Ahora bien, ¿quién será tan arrogante que sea capaz de señalar los límites de esta ignorancia? ¿Existen elementos de santificación y de verdad en las comunidades separadas? Capítulo 27. La afirmación según la cual numerosos elementos de santificación y de verdad existen fuera de la Iglesia, es equívoca. Supone en efecto la eficacia santificante de los medios de salvación materialmente presente en las comunidades separadas. Ahora bien, esta suposición no puede afirmarse sin distinciones. Entre todos estos elementos, los que no reclaman una disposición específica por parte del sujeto, el bautismo de un niño, son efectivamente salvíficos por cuanto producen eficazmente la gracia en el alma del bautizado, que pertenecerá entonces a la Iglesia Católica de pleno derecho hasta que alcance la edad en que pueda decidir personalmente. Por lo que hace a los demás elementos, que reclaman disposiciones por parte del sujeto para hacer eficaces, se ha de decir que son salvíficos solo en la medida en que el sujeto ya es miembro de la Iglesia por su deseo implícito. Es lo que afirma la doctrina de los concilios. La Iglesia cree, profesa y predica que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos. Mas, por cuanto permanecen separadas, en estas comunidades se oponen a ese deseo implícito único capaz de hacer fructuoso los sacramentos. No se puede en consecuencia decir que estas comunidades posean elementos de santificación y de verdad más que en un sentido material. ¿Usa el Espíritu Santo de las comunidades separadas como de medios de salvación? Las iglesias hermanas. Capítulo 28. No podemos afirmar que el Espíritu de Cristo no rechaza servirse de ellas de las comunidades separadas como de medios de salvación. San Agustín afirma: hay una sola Iglesia, la única llamada católica. Y por lo que tiene como propio en las diversas comunidades separadas de su unidad, mediante ese elemento propio que tiene en ellas, es ella la que engendra, no son las otras. Lo único que estas comunidades separadas pueden realizar por virtud propia es la separación de estas almas de la unidad eclesial, como lo indica de nuevo San Agustín. No es vuestro el bautismo. No es propiamente sino el sentir malvado, el obrar sacrílego y la separación impía. La asserción conciliar en cuestión, en la medida en que pone en duda la afirmación del documento conciliar según la cual la Iglesia Católica es la única que posee los medios de salvación, está próxima a la herejía. Sí, al otorgar a dichas comunidades separadas un significado y un valor en el ministerio de la salvación, les reconoce una cuasi legitimidad, como lo de a entender la expresión iglesias hermanas, va en un sentido opuesto a la doctrina católica porque niega la unidad de la Iglesia Católica. ¿Es más lo que nos une que lo que nos separa? Capítulo 29. Si las comunidades separadas no son formalmente detentoras de los elementos de santificación y de verdad, como se ha dicho más arriba, la proposición según la cual lo que une a los católicos con los disidentes es más que lo que los separa, no puede ser formalmente verdadera, y por ello San Agustín dice: en muchas cosas están conmigo, en pocas no están. Pero por aquellas pocas cosas en que no están conmigo, no les aprovechan las muchas en que están. La proposición es materialmente cierta en el sentido de que todos estos elementos constituyen otros tantos puntos que pueden servir de base a discusiones con vistas a atraerlos al único redil. Conclusión. Capítulo 30. El ecumenismo no puede sino asimilarse a la teoría de las ramas condenada por el magisterio. El fundamento en que la misma se apoya está que trastorna de arriba a abajo la constitución divina de la Iglesia. Y su plegaria por la unidad, según una intención en gran manera manchada e infecta de herejía, no puede de ningún modo tolerarse. Capítulo 3. Los problemas pastorales que presenta el ecumenismo. Capítulo 31. Además de apoyarse en tesis heterodoxas, el ecumenismo es nocivo para las almas en el sentido de que relativiza la fe católica, indispensable para la salvación, y aparta de la Iglesia Católica, única arca de salvación. La Iglesia Católica no actúa ya como faro de la verdad que ilumina los corazones y disipa el error, sino que hunde a la humanidad en las nieblas del indiferentismo religioso, y pronto en las tinieblas de la apostasía silenciosa. El ecumenismo engendra el relativismo de la fe. Relativiza los desgarrones provocados por los herejes. Capítulo 32. El diálogo ecuménico vela el pecado contra la fe que comete el hereje, razón formal de la ruptura, para destacar el pecado contra la caridad, imputado arbitrariamente tanto al hereje como a los hijos de la Iglesia.
Y por fin, termina por negar el pecado contra la fe que constituye la herejía. Así Juan Pablo II afirma respecto de la herejía monofisita. Las divisiones que se produjeron se desvían en gran medida a malentendidos, añadiendo. Ante formulaciones doctrinales que se diferencian de las habituales de la comunidad a la que se pertenece, conviene ante todo aclarar si las palabras no sobreentienden un contenido idéntico. Estas afirmaciones desautorizan el magisterio infalible que condenó estas herejías. Pretende que la fe de la Iglesia puede ser perfeccionada por las riquezas ajenas. Capítulo 33. Aunque el Concilio Vaticano II precisa, si bien en términos moderados, la naturaleza del enriquecimiento que aporta el diálogo, un conocimiento más auténtico y una estima más justa de la doctrina y de la vida de cada comunión, la práctica ecuménica del pontificado deforma esta afirmación para hacer de ello un enriquecimiento de la fe. La Iglesia deja de lado una mirada parcial para captar la realidad integral. Las polémicas y controversias intolerantes han transformado en afirmaciones incompatibles lo que de hecho era el resultado de dos intentos de escrutar la misma realidad, aunque desde dos perspectivas diversas. Hoy es necesario encontrar la fórmula que, expresando la realidad en su integridad, permita superar lecturas parciales y eliminar falsas interpretaciones. Así es como el intercambio de dones entre las iglesias en su complementariedad hace fecunda la comunión. Tales afirmaciones, si presuponen que la Iglesia no es definitiva e integralmente depositaria del tesoro de la fe, no son conformes a la doctrina tradicional de la Iglesia. Por ello el magisterio nos alerta contra esta falsa valorización de las supuestas riquezas de los demás. Al volver a la Iglesia no van a poder nada del bien que, por la gracia de Dios, habían recibido hasta el presente. Al volver, dicho bien será completado y llevado a la perfección. Se ha de evitar en consecuencia hablar en este punto de manera tal que, al regresar a la Iglesia, se imaginan añadir a la misma un elemento esencial que le había faltado hasta ahora. Relativiza la adhesión a ciertos elementos de la fe. Capítulo 34. La supuesta jerarquía de verdades en la doctrina católica ha sido bien expuesta teológicamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Significa que ciertos dogmas se asientan sobre otros, a su vez más fundamentales, que los iluminan. Mas habiendo sido revelados todos los dogmas, deben ser creídos con la misma fe divina. Sin embargo, la práctica ecuménica de Juan Pablo II se libera de esta interpretación auténtica. Por ejemplo, al dirigirse a la Iglesia evangélica, subraya lo importante. Bien sabéis que, durante decenios, mi vida ha sido marcada por la experiencia de los retos que el ateísmo y la incredulidad lanzaron al cristianismo. Por ello veo con más claridad lo verdaderamente importante: nuestra común profesión de Jesucristo. Jesucristo es la salvación para todos nosotros. Por la fuerza del Espíritu Santo nos hacemos hermanos suyos, verdadera y esencialmente hijos de Dios. Gracias a la reflexión sobre la confesión de Augsburgo y a múltiples encuentros hemos tomado una nueva conciencia de que todo esto lo creemos y profesamos todo eso conjuntamente. León XIII condenaba a este tipo de práctica ecuménica, que encuentra su apogeo en la Declaración sobre la Justificación. Afirman que para ganar los corazones extraviados, es oportuno relativizar ciertos puntos de doctrina como siendo de menor importancia, o atenuarlos hasta el punto de privarles del sentido que la Iglesia siempre les fijó. No son necesarios grandes discursos para mostrar la condena que tal concepción merece. Promueve una reforma permanente de las fórmulas de la fe. Capítulo 35. La libertad que la práctica ecuménica se toma con las fórmulas dogmáticas ya ha sido señalada. Queda ahora por demostrar la importancia de este procedimiento en el proceso ecuménico. La comunión creciente en una reforma continua, realizada a la luz de la tradición apostólica, es sin duda, en la situación actual del pueblo cristiano, una de las características distintas y más importantes del ecumenismo. El decreto sobre el ecumenismo UR número 6, menciona el modo de exponer la doctrina entre los elementos de la continua reforma. Tal proceder fue condenado por Pío XII. Por lo que a la teología se refiere, es intento de algunos atenuar lo más posible la significación de los dogmas y librar al dogma mismo de la terminología de tiempo atrás recibida por la Iglesia, así como de las nociones filosóficas vigentes entre los doctores católicos. Tales contactos no solo conducen al llamado relativismo dogmático, sino que ya en sí mismos lo contienen. Nadie hay ciertamente que no vea que los términos empleados tanto en
Las escuelas teológicas como por el magisterio de la Iglesia para expresar tales conceptos, pueden ser perfeccionados y equilibrados. Evidente es además que la Iglesia no puede ligarse a cualquier efímero sistema filosófico. Los conceptos y términos que en el discurso de muchos siglos fueron elaborados con unánime consentimiento por los doctores católicos, indudablemente no se fundan en tan deleznable fundamento. Por eso, no hay que maravillarse de que algunos de esos conceptos hayan sido no solo empleados, sino sancionados por los concilios ecuménicos, de suerte que no sea lícito separarse de ellos. Rechaza la enseñanza sin ambigüedades del contenido integral de la fe católica. Capítulo 36. El postulado de ecuménico según el cual el modo y el sistema de expresar la fe católica no deben convertirse de ninguna manera en un obstáculo para el diálogo con los hermanos desemboca en declaraciones comunes firmadas solemnemente, pero equívocas y ambivalentes. En la declaración común sobre la justificación, por ejemplo, no se enseña claramente en ningún pasaje la infusión de la gracia santificante en el alma de los justos. La única frase que hace alusión a ello, una de las más desafortunada, puede incluso llevar a pensar lo contrario. La gracia de la justificación no se transforma nunca en propiedad del hombre, en algo de lo que éste pudiera valerse ante Dios. Tales prácticas ya no respetan el deber de exponer integralmente y sin ambigüedades la fe católica como algo que debe ser creído credendum est, la doctrina católica debe ser propuesta total e íntegramente. No se debe silenciar o velar con términos ambiguos aquello que la verdad católica enseña sobre la verdadera naturaleza y las etapas de la justificación, sobre la constitución de la Iglesia, sobre el primado de jurisdicción del romano pontífice, sobre la verdadera unión por el retorno de los cristianos separados a la única verdadera Iglesia de Cristo, pone en un mismo pie de igualdad a los santos auténticos y a los supuestos santos. Capítulo 37. Al publicar un martirologio común de las distintas confesiones cristianas, Juan Pablo II pone en pie de igualdad a los santos auténticos y a los supuestos santos. Hacer esto es olvidar la frase de San Agustín que dice: si sufre fuera de la Iglesia a un enemigo de Cristo y le dice fuera de la Iglesia de Cristo ese enemigo de Cristo. Ofrece incienso a los ídolos, adora a mis dioses, y fuera muerto por ese enemigo de Cristo por no adorarlos, puede derramar la sangre, pero no puede recibir la corona. Si bien la Iglesia espera piadosamente que el hermano separado muerto por Cristo haya practicado la caridad perfecta, no por ello puede afirmarlo. De jure, presume que Orex, o sea el obstáculo de la separación visible, fue un obstáculo para el acto de caridad perfecta que constituye el martirio, por eso no puede canonizado ni inscribirlo en el martirologio. Provoca en consecuencia la pérdida de la fe. Capítulo 38. Este ecumenismo relativista, evolucionista y ambiguo, provoca directamente la pérdida de la fe. Su primera víctima es el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El cardenal Casper. Por ejemplo, cuando afirma hablando de la justificación que nuestro valor personal no depende de nuestras obras, sean buenas o malas. Aún antes de actuar, somos aceptados y hemos recibido el sí de Dios, o cuando hablando de la misa y del sacerdocio afirma que no es el sacerdote quien realiza la transubstanciación. El sacerdote invoca al Padre, para que ésta se cumpla por obra del Espíritu Santo. La necesidad del ministro ordenado es una señal que sugiere y hace saborear también la gratuidad del sacramento eucarístico. El ecumenismo aparta de la Iglesia. Capítulo 39. Amén de destruir la fe católica, el ecumenismo aparta de la Iglesia a los herejes, a los cismáticos y a los infieles. No existe la conversión de herejes y cismáticos. Capítulo 40. El movimiento ecuménico ya no busca su conversión y vuelta al único redil de Cristo fuera del cual sin duda está quien no permanece a esta sede apostólica de Pedro. Esta praxis se afirma con toda claridad. Lo rechazamos el uniatismo como método de búsqueda de la unidad. La acción pastoral de la Iglesia católica tanto latina como oriental ya no tiende a hacer pasar a los fieles de una iglesia a otra. La consecuencia ha sido la supresión de la ceremonia de adjuración cuando un hereje vuelve a la Iglesia católica. El cardenal Casper va muy lejos en este tipo de afirmaciones. El ecumenismo no se hace renunciando a nuestra propia tradición de fe. Ninguna iglesia puede hacer esta renuncia. Y aún añade más. Podemos describir el ethos propio del ecumenismo de vida de la siguiente manera. La renuncia a toda forma de proselitismo sea abierto sea camuflado.
Todo esto se opone radicalmente a la práctica constante de los papas a través de los siglos, quienes han trabajado siempre por la vuelta de los disidentes a la única Iglesia. Humilla a la Iglesia y enorgullece a los disidentes. Capítulo 42. La praxis ecuménica de las peticiones de perdón disuade a los infieles de su retorno a la Iglesia católica, a causa de la falsa imagen que da de sí misma. Aunque es posible llevar sobre sí ante Dios las faltas de quienes nos han precedido, la práctica de las peticiones de perdón tal y como las conocemos da a entender que la Iglesia católica, como tal, es pecadora puesto que pide perdón. El primero en creerlo es el cardenal Casper. El Concilio Vaticano II reconoció una responsabilidad de la Iglesia católica en la división de los cristianos y subrayó que el restablecimiento de la unidad suponía la conversión de unos y otros al Señor. Los textos que pretenden justificar esta práctica no tienen ninguna utilidad. La nota eclesial de santidad, tan poderosa para atraer a las almas alejadas del único redil, se ha empañado. Por esto dichas peticiones de perdón son gravemente imprudentes ya que humillan a la Iglesia católica y enorgullecen a los disidentes. Esta es la razón de la advertencia del Santo Oficio. Los obispos evitarán con todo esmero e insistencia que al exponer la historia de la Reforma y los reformadores se exageren los defectos de los católicos y disimulen las faltas de los reformadores, o bien que se resalten de tal modo los elementos accidentales que ya casi no se vea ni sienta lo que es esencial. La defección de la fe católica. Conclusión. Capítulo 43. Considerando el ecumenismo de estos últimos decenios bajo un prisma pastoral, hemos de decir que lleva a los católicos a una apostasía silenciosa y que disuade a los no católicos de su entrada en la única arca de salvación. Por ello debemos reprobar la impiedad de quienes cierran a los hombres la entrada en el reino de los cielos. Con la excusa de la búsqueda de la unidad, este ecumenismo dispersa el rebaño. No lleva la marca de Cristo sino la del criador de división, el diablo. Conclusión general. Capítulo 44. Por muy atrayente que puedan parecer en un primer término, por muy espectacular que sean sus ceremonias a la televisión, o por muy numerosas que sean las muchedumbres que reúne, la triste realidad ahí está. El ecumenismo ha hecho de esta ciudad santa que es la Iglesia una ciudad medio en ruinas. Muchos son aquellos que hasta hace poco se alimentaban en ella de la savia sobrenatural y ahora son cadáveres espirituales. El Papa, yendo en pos de una utopía, la unidad del género humano, que no centellea con la luz divina, no ha reparado hasta qué punto el ecumenismo que perseguía era propio y tristemente revolucionario. Invierte el orden querido por Dios. Capítulo 45. Es revolucionario y se dice revolucionario. Uno queda impresionado por la sucesión de textos que lo recuerda. La comunión creciente en una reforma continua es sin duda una de las características distintivas y más importantes del ecumenismo. Basándose en una idea que el mismo Papa Juan XXIII había expresado en la apertura del concilio, el decreto sobre el ecumenismo menciona el modo de exponer la doctrina entre los elementos de la continua reforma. Por momentos, esta afirmación se viste de unción eclesiástica para hablar de conversión. En este caso poco importa la diferencia, pues se trata de un rechazo de lo anterior. Convertíos. No existe el acercamiento ecuménico sin conversión ni renovación. Más no la conversión de una confesión religiosa a otra, todos deben convertirse. Y por eso no debemos empezar preguntándonos qué problema hay con el otro, sino, ¿qué hemos de arreglar nosotros? ¿Por dónde podremos empezar el arreglo? Y como signo característico de su aspecto revolucionario, la llamada al pueblo de este ecumenismo. Es necesario que los fieles católicos, en la acción ecuménica, consideren con ánimo sincero y atento todo aquello que hay que renovar y llevar a cabo en la propia familia católica. Realmente, en esta embriaguez de la puesta al día, la cabeza debe ser superada por los miembros. El movimiento ecuménico es un proceso de índole bastante compleja, y sería un error esperar, por parte católica, que todo lo haga Roma. Las instituciones, los desafíos deben provenir también de las iglesias particulares, y se ha de hacer mucho a nivel local, antes de que la Iglesia universal lo haga propio. Capítulo 46. ¿Cómo no recordar en estas tristes circunstancias la llamada del ángel de Fátima? Penitencia, penitencia, penitencia. En este utópico camino el cambio de rumbo debe ser radical. Urge volver a la sabia experiencia de la Iglesia, sintetizada aquí por el Papa Pío XI.
La unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. Esta es la verdadera y caritativa pastoral hacia los disidentes, y esta debe ser la plegaria de la Iglesia. Deseamos que la incesante plegaria común de todo este cuerpo místico, es decir, de toda la Iglesia católica se eleve a Dios, para que todos los descarriados entren cuanto antes en el único redil de Jesucristo. Capítulo 47. En espera de esa feliz hora de una vuelta a la sensatez, nosotros guardaremos por nuestra parte el prudente parecer y la firme sabiduría recibidos de nuestro fundador. Deseamos estar en perfecta unidad con el Papa, pero en la unidad de la fe católica porque únicamente esta unidad puede reunirnos, y no una especie de unión ecuménica o de ecumenismo liberal. Porque creo que lo que mejor define toda la crisis de la Iglesia es este espíritu ecuménico liberal. Y digo ecuménico liberal porque hay cierto ecumenismo que si se define bien puede aceptarse, pero el ecumenismo liberal tal y como lo practica la Iglesia actual, y en particular tal y como se practica desde el Concilio Vaticano II, comporta necesariamente verdaderas herejías, y deseando además que suba nuestra súplica al cielo, imploramos al Señor en favor de su cuerpo que es la Iglesia católica, diciendo sálvame, Señor. Porque ya no se halla un hombre de bien sobre la tierra, porque las verdades no se aprecian ya entre los hijos de los hombres. Cada uno de ellos no habla sino con mentira a su prójimo. Habla con labios engañosos y con un corazón doble. Acabe el Señor con todo labio tramposo y con la lengua jactanciosa. Y que todo sea para mayor gloria de Dios, mérito nuestro, término de nuestra ignorancia y para la salvación de las almas, así sea amén.